Bienvenidos y bienvenidas a Pop and Joy, el lugar en donde el cine se mezcla con risas, chisme y de vez en cuando algún joystick perdido. Hoy la mesa está más pequeña, pero igual de peligrosa, porque solo estamos Blades y yo. No puede ser que el día que lo decidí pasar a digital me trabé. Es una cosa impresionante. Mira, pudo ser peor, Sí, pero ya logré, por fin logré digitalizar a mi hermano. Tal vez no es lo que yo quería, pero es algo. De un paso a nada, pues mejor un pasito, ¿verdad? pero ¿por qué no es lo que tú querías? No, yo esperaba una tableta así grande, no sé. Pero Algo a la Tony es Stark, amable ¿sabes? con los ojos. Sí, bueno, tengo un aro de luz enfrente de mí que está siendo cero amable con mi vista, entonces Pero no me bueno, puedo pues quejar. ya la rescaté y ya es algo, ¿no? Ya la sacamos de ahí entre lo más profundo del cuarto, del Sí, polvo. sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, No me había dado cuenta cuando pongo a grabar la cámara general ah, lo mucho que tengo que recortar cuando nada más somos tú y yo. Pues normalmente si sí, está Ishi tú y yo, nada más le doy a grabar y ya así como está la cámara en general, así se deja. Y sí dije, ay, ¿a poco? ¿a poco ¿Desde está tu cuándo acá espacio? tengo así? Sí. Pero bueno, hoy estamos solamente tú y yo, dos voces, dos teorías y probablemente demasiadas opiniones sin verificar. Seguramente. Y es que hoy vamos a hablar de dos historias que combinan misterio, tensión y sí, potencialmente dinamita literal. Prepárense porque llega la hora de la desaparición y una casa de dinamita. Dos producciones que prometen mantenernos al borde del asiento, así que acomódense, respiren hondo y no parpadeen, porque si lo hacen pueden perderse justo la hora de la desaparición. Esto es Pop and Joy y hoy la función está a punto de explotar. Entonces, el día de hoy les traemos La hora de la desaparición. Una Que película es como nuestro, un poquito en el cierre de esta de época esta de época terror. spooky, sí. Ajá. Y Y una película que yo elegimos, no esperaba que la fuéramos a hablar, porque de pronto pasó y pasó sí, y pasó. fue una película que se mencionó en el capítulo uno. Lo Sí, mencionó nuestro padrino, que después nuestro ya, sí, perdido. que literalmente desapareció, Sí. pero que le dimos la oportunidad, ya ahora que está en plataformas de streaming, y la disfrutamos bastante. Fue como bajarle el tema tantito y de repente adentrarnos en una película que no tiene muy claro hacia dónde va, ¿no? No sé si disfrutar sería la palabra. eh, ¿No la disfrutaste? pues es de terror. Y bien se sabe en este canal que yo no disfruto las películas de terror. Iniciamos la película, la pusimos en el sofá, sentados viendo la película, tú bien despreocupado por la vida, yo poniendo los pies en el piso, Yo no esperaba sin, mucho de la película, sí, realmente. O sea, sí, yo sin estaba muy tener miedo. relax. Yo tampoco, o sea, porque yo sí dije, había visto una escena que sí yo dije que absurda escena, entonces yo no esperaba que me fuera a espantar hasta el primer que Sí, hubo, que hasta dije, ay, me van a jalar los pies debajo del sofá, vamos a subirlos. sí, no, bueno, a mí hasta se me salió un, ay, güey, o sea, ¿qué pedo con esto, no? Sí, sí estuvo intensa esa escena. Pero a lo largo de la película creo que solamente tenemos dos escenas de ese estilo. O sea, dos Sí, escenas que dices, la oh, sí. escena. Y las dos son en sueños. Bueno, la de el papá, sí, sí, porque la otra, la primera es cuando está la maestra Sí, soñando. y Y ya se aparece en el le, techo. ajá, y ve hacia el pasillo y está como que muy hecho para que digas, va a aparecer en el pasillo o acercándose o nada más así o de que cabecita o un sonido o algo, ¿no? Ujú. Y en eso no pasa nada. Vuelvo al punto de esas películas en las que de pronto te dicen va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo, no pasa nada, te relaja y ¡pam! Es Sí. como que dijiste, "Uy, no". Y la otra está muy cantada, porque vas para allá, ¿no? Sí. Ajá, sí, sí, sí. Y la otra creo que es como que ya te espantaron de la misma forma hace 10 minutos y aquí ya estás como que dices, no va a pasar nada, no va a pasar nada, aquí. Y entonces, sí es un susto, pero ya como que sabes, ya tienes colchón para Pero decir, sigue estando, sí dices, ah, ay, chingado. güey. Sí, sí, sí. Y bueno, es una película que desde el tráiler prometía un poquito más de lo que realmente entrega. Pero tiene cosas interesantes.
Y también tiene un par de cosas que no entiendo hasta la fecha y ni googleándolo, ¿no? O sea, fue una cosa que dije, esto tengo que investigar qué onda, lo investigué, no pude, eventualmente lo voy a comentar. Claro. Eh, pero primero que nada, Julia Garner como Justine Gandhi es la maestra y no sé qué tiene esa mujer, pero me encanta cada que la veo en pantalla. Recientemente la tuvimos en Los Cuatro Fantásticos y nos atrapó. Y ahora la tenemos en esta película y tiene esa presencia que logra sostener la trama por bastante Y tiempo. son dos personalidades, dos cosas de actores, dos papeles completamente diferentes. Sí, El de Silver Surfer, que wow, o sea, yo sigo sorprendido con esa Silver Surfer. Y esta que es una maestra loca, borracha, que quiere solucionar cosas, pero no sabe qué. Entonces sí dije, es un personaje muy raro que no entiendes y que es medio desesperante a veces. Es como, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué vas hacia allá? ¿Por qué te pones en esa posición? Tiene como muchas escenas así, ¿no? Cuando va con el policía, cuando va a la casa, cuando se queda dormido en el carro, tiene un montón de escenas que estás haciendo, ¿no? Pero creo que es como parte del del personaje, del personaje, guión, sí. de que tiene que pasar esas cosas para que pasen otras cosas, ¿no? Pero justamente es lo que digo, ¿no? Es ese tipo de cosas que logra que la trama tenga un peso, tenga un avance, tenga algo ahí, ¿no? Y bueno, eh, y lo hace incluso cuando el guión empieza a tambalear. ¿Cómo en qué momento? Como cuando te cuentan la historia del junkie, que está con el policía y que va a la estación y después corre y después ya lo atrapa la tía y todo eso. Ujú. Pues una historia que no tiene como mucho sentido y ya es como cuando se empieza a perder No, pero esa historia del drogadicto, ajá, me gustó bastante el cómo lo van el manejando. Me junkie. gustó. Y el actor es, Es un junkie, literal. sí, hasta yo siento que por ahí sí Sí, hacía sus sí, sí. escenas, pues muy high, ¿verdad? Pero bueno, su papel acá me gusta de Judy Garland porque juega entre el miedo, la confusión y el no sé qué demonios está pasando, pero algo está mal. Ujú. Y de verdad verla en ese tipo de historias, ¿cómo le cambio? Y de verdad verla en este tipo de historias medio sobrenaturales le da un peso emocional que la cinta necesita todo el tiempo. Y no sé si te pasó, pero hay una escena con ella en donde digo, esta escena que me quedó un cabo suelto impresionante que fue con el carro. Te muestran que lo pintan, que lo vandalizan y todo eso, y Ujú. después ya X. Como que ya no afectó, O ¿no? sea, sí Ujú. afecta porque lo lleva a la comisaría a reportarlo y ahí coincide con su ex. Ajá, Pero pero nada más. Y como que crear toda una narrativa acerca del carro y esto para introducir a otro personaje que podías haberlo introducido de cualquier otra forma, no tiene mucho sentido, ¿no? Y ahí empiezan esas inconsistencias en la película que te dejan esperando, 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 esperando y no llegan a nada. sí, bueno, sí, igual lo de la pintura, yo estoy seguro, o sea, porque te dan como la pista, la idea Ajá, de que Thanos, de que Josh Brolin, Josh Brolin, lo pintó, ¿no? Pero ya nunca te dejan así saber cierto, si sí o si no. Para mí, él no lo hizo, pero me dejan la duda de entonces para quién mí sí carajo lo lo hizo. hizo. Tú, para ti Para sí. mí sí lo hizo, sí. Y fue como una escena que grabaron y que no pasó el corte, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y justamente vamos con Josh Brolin como Archer Graff, ¿no? Que es el padre de uno de los niños desaparecidos. Y este tipo tiene esa energía de va a pasar algo raro y él lo sabe desde el principio, ¿no? Él sabe que lo que pasó no fue natural. Pero aún así no siento su desesperación de padre de necesito encontrar a mi hijo desaparecido. Lo veo enojado. Pero, Y solo como 5 minutos y ya. O sea, sabes como que tengo que encontrar a mi hijo porque está desaparecido, pero no en esa de mi hijo está desaparecido, ¿sabes? pero no creo que sea culpa de De Josh él, Brolin. desde el guión. Creo que es del guión, porque su papel me parece muy interesante, pero siento que el guión nunca termina de aprovecharlo.
Así es como está ahí, está haciendo investigaciones y hace como conexiones entre cabos y todo eso, Ujú. pero al final de cuentas termina siendo uno más del ejército de la tía, ¿no? O sea, tampoco te lleva como ¿Él? algo, ¿sí? No, ¿no se Sí, salva? no, pero llega un momento en el que sí, cuando baja al sótano Ujú. y le agarra un medallón la tía, se convierte en uno de esos y por eso va y ataca a la maestra y la está ahorcando cuando justamente el niño logra romper todo el hechizo. No me acuerdo de eso. O sea, es que sí me acuerdo que de pronto ella, Es que justamente el final es como muy vertiginoso, ¿no? Y entonces como que el tenemos, final de pronto es, ¡pa! sí, Así, en 5 minutos acabemos y dices, ah, y entonces tenemos bueno, que Jeff, no, Archer, se pelea con el drogadicto. con el drogadicto, Y que ¿no? es una Y es una escena súper escena, cómica, sí, ¿no? se levanta, le pega Y la maestra se está peleando con su ex, con su... ¿no? Súper normal. Sí, Y el niño un está día cualquiera. escapando de sus papás, que es una Ajá. escena rudísima. Y después, Ahí no me también el acuerdo niño. cómo se pelean. Vuelvo al punto. Le dijeron, no cruces por encima de la sal. Y de todos modos dijo, voy a investigar a ver qué pasa y casi no matan al Es niñito. curioso. No, otra vez no. Es curioso, La curiosidad mató al gato, nuevamente. pero no al niño. Es lo importante. Casi, casi. Casi, pero no. Y entonces el niño está corriendo por su vida. Estos dos están peleando abajo. Y de repente Josh Brolin y el Junkie se pelean en las escaleras que dan al sótano. Y ahí es cuando ve Josh Brolin a los niños. Ujú. Y ya llega la maestra y le dispara, ¿no? Y entonces Josh Brolin baja al sótano para buscar a su niño Ujú. y ahí lo agarra, tiene un encuentro con la tía y agarra un medallón y cambian la toma y después ella está arriba Mm, y él se ve como llega caminando todo robótico y la empieza a ahorcar. sí, cierto, sí, ya Entonces me al final de acordé. cuentas termina siendo uno más, un esbirro más de la tía, ¿no? Ujú. Entonces queda como muy X, ¿no? Como que te lo construyen para ser el eje clave con el tema de la pintura, el auto, la maestra, y luego se empieza como a desvanecer entre tantas ramas que tiene, tantos guiones, que no sé qué, y termina siendo un esbirro más. El hecho de que nos quisieran presentar tantas historias y como que mezclarlas, y el del profesor, o el del director, como que dije, Estuvo como de más, fue pudiste nada como, más poner, o sea, me quedo con la escena de cuando va corriendo en la gasolinera y hasta que lo atropellan, hasta ahí. Todo lo demás como que dije, o sea, sí, porque eso hace que de pronto Josh Brolin como que aún odiaba a la profa, ve eso y de pronto le dice, ya te creo. Como que dije, volvemos a la parte del guión, la de por qué lo tenemos que hacer, porque sí. O sea, y dije, bueno, no fui tan fan de cómo se desarrolló eso, pero dije, bueno, te lo paso a medias. sin embargo, cuando te lo presentan que ya llega corriendo como todo ensangrentado, con los ojos saltones y todo eso, Ujú. sí necesitas como una explicación de ¿Por qué? por qué, qué le pasó, ¿no? Y ya cuando te la dan, no se siente tan guau, ¿no? O sea, si te lo hubieran dejado así, te hubieras quedado como preguntándote ¿y qué le pasó? ¿No? Y que es algo que no pasa. Pero ahí te explica, o sea, entiendes lo de el cabellito y que lo enreda y que lo rompe y que lo echa a la... En ese momento, pero después Ajá. tienes otra escena que también te lo Ah, sí, explican cierto, con los con padres, los sí, cierto. padres, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, sí es como una introducción al villano, y sin embargo no queda como del todo, no cuaja, Ujú. ¿no? Y no cuaja justamente porque creo yo que te lo muestran que el villano es como algo demoníaco por los sueños, por cómo se parece, por las pistas que te va dando, Ajá, yo tampoco entendí y de por repente qué ya no aparece es en algo sus demoníaco, ¿no? sueños. Y si Ajá, aparece en sus sueños, ¿por qué no actuó desde un inicio? sí, O sea, como que dijo, me voy a esperar, porque alguien me lo pide, pero, pero bueno. sí. Y pues, entonces es algo que dices, esto está raro, ¿no? Otra cosa que no puedo dejar pasar y que también digo que está muy raro es por qué corren así. O sea, en serio, es una escena en donde parece que los niños van en modo
Naruto Runner. Sí. El director va igual en un modo Es que no Naruto sabes, pero Runner correr así te da más velocidad. cuando estás poseído o bajo un hechizo, Y sí, o sea, pero correr así luego poseído es velocidad doble. doble, sí. Entonces, esa escena de ver a los niños correr así en forma Naruto te saca completamente como de la atmósfera Pero es como, siento yo que es lo que quiere, rara. como que digas, what the fuck, ¿por qué están corriendo así? Y te da miedo que corran así. No sé, En general creo que da miedo ver a alguien correr así en la vida real. no sé, en mi caso yo tenía un amigo que sí corría así y pues para mí era normal, ¿no? Pero era mi amigo corriendo. Entonces a mí no se me hace raro ¿Y no ver, estaba poseído? bueno, que yo sepa, ¿no? O sea, saludos, yo sé que tú sabes quién eres. Este, pero no creo. Si sí, pues mándame un mensaje de texto de, oye, necesito ayuda, llámale al Vaticano y con Sí, sí, gusto lo mira, hacemos. agarras el cabellito, lo pones en una rama y al agua, o no me acuerdo cómo era, la verdad. No, pero seguramente tiene que ser con un árbol especial, ¿no? Ah, sí, cierto. O sea, seguramente en Xochimilco te venden un árbol de ese tipo, ¿no? En el Pero Sonora. sí. Entonces, no sé si fue, No sabes, no no. sé si, Sí sabemos, sí pasamos primaria, ¿verdad? no sé qué escribir. No sé quién fue quien le dijo al director, sí, eso se va a ver místico así. Neta, yo no podía concentrarme con los niños corriendo de esa forma, con el director corriendo de esa forma. Es que, bueno, no creo que el punto era que fuera místico, que fuera raro. O sea, místico, raro, demoníaco, Mm, o sea, del otro mundo. sí, o sea, algo que realmente valiera en el peso de la narrativa de la historia. Pero de qué otra forma lo haces correr y que se vea raro. Pues es que, ¿por qué se tiene que ver raro? Pues porque están Pero endemoniados no están endemoniados, están hechos zombies vudú, creo. y No que el sé, vudú no no es sé, una parte de ser endemoniado no. demoniado. Pues según yo no, ese demonio es como muy religioso Ajá, y el vudú es como muy magia, caos, magia, cosa rara. demonios. No, son demonios, Vladis. Los demonios Son son cosas cosas raras. distintas, son cosas distintas. No sé, entre ese correr así, el sonido del ambiente, sentí que estaba de repente viendo un crossover del Exorcista, versión anime. O sea, neta era Naruto, versión Exorcista o algo así, ¿no? Y luego está el tema del terror, empieza muy sólido, ¿no? Las primeras escenas te dan ese tipo de miedo psicológico, eso va a ser una investigación, desapariciones, no sé qué, te imaginas un asesino, ¿no? Ujú. Y luego tienes momentos de tensión, de silencio, que forman una narrativa ahí como eh, siniestra. Eh, y luego empiezan los jump scares, ¿no? En las escenas donde en los sueños te empiezan a asustar y te hacen subir los pies al sillón, ¿no? E incluso lo intentan una tercera vez cuando el niño está investigando la casa, a la tía, Ah, sí, pero y ahí, está ahí ya con no los te la ojos abiertos. compras. Ajá, porque dice, sí, ya, me lo hicieron 3 veces, ya. Sí, ya. O sea, una, dos tal vez, y la tercera ya no Sí. caigo, ¿no? Y justamente los jumpers scares, te dan una sensación de que es una historia de demonios, ¿no? Ya dejas como, agarras y avientas la bolita de, no, esto no es un asesino, vamos a sacar la carta de los demonios, vamos a llamar a los Warren y todo esto, Ujú. y de repente toda la historia se empieza a diluir, te presentan a la tía y ya empiezas como a ver que no es una historia de demonios, que es una historia de magia, de vudú, de De cosa vudú. rara. Y ahí es donde creo yo que la película pierde su identidad. O sea, ya no sabes qué tipo de terror te están presentando, ¿no? Entonces, no sabes si estás viendo una historia de exorcismo, de magia negra o de trauma psicológico. Y terminas en una comedia. Sí, sí. Y entonces la mezcla no termina de cuajar. Y no, Creo que hoy no nos está costando ver la Kindle, ¿verdad? es que de repente me pierdo, ¿no? Pero, ¿te acuerdas de la escena en donde George Brolin está soñando? Antes de que lo asusten, de que regrese a su casa y todo eso, empieza a vagar como por el vecindario y de repente llega a una casa y se ve un rifle arriba.
Ujú. ¿Entendiste qué onda con esa referencia? Sí, mafia. Claro, respuesta rápida, ¿no? Sí, no, 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 ¿realmente entendiste la referencia? No, o sea, es la casa, obviamente, donde están pasando las cosas. No, O es la casa de la. No, era tampoco. su casa, Era ¿verdad? su casa. Sí, no, quién sabe. Creo yo, por lo que entendí, por lo que busqué y todo eso, que es una metáfora al título original. Porque la película originalmente se llama Weapon, Ujú. ¿no? Y entonces, pues el director dijo, lo voy a meter ahí, me lo saco de la manga y lo pongo ahí, ¿no? Es la única explicación lógica que yo tengo de esa escena. No encontré otra, ¿no? Y entonces, neta, quedó tan escondido que ni Google lo encontró. Creo que ni el director. Sí, creo que en alguna entrevista le hacen la pregunta de qué onda con esto y el director sale por la tangente y es como, no sé, cosas, ¿no? Me imagino el director. ¿Tú pones un arma ahí? Sí, sí, no, al becario, ¿no? El becario quedó ahí un prifa, güey. No supe cómo quitarlo. Era una que estaba ahí metida en el ático, pero lo subieron así como y quedó ahí en pantalla, ¿no? Y entonces, tengo, ahí me pierde, hay referencias que no entiendo, pero cuando la historia se vuelve a centrar en el punto de vista de Alex, que es el niño Mm. que no se, que Ay, no desaparece, esa parte se me hizo tan triste. sí vuelve a levantar toda la historia, el guión, porque hay ritmo, hay tensión, hay una atmósfera que te hace sentir una empatía con el personaje. Y sí llega justamente el momento en donde dices, chale con el chamaco, o sea, se está pasando la tía, el chamaco se está esforzando, lo está haciendo, está queriendo salvar a todos los que puede salvar y no lo está logrando, Y ¿no? pobrecito, tenía que alimentarse a él y como a 40 bocas más Con y sopa. con sopa. Y además no había en la boca, era de que a huevo come. Sí, o sea, yo quiero saber la marca de esa sopa porque hay veces que no quiero calentar comida y esa sopa se ve que nada más la Que nada más destapabas, la abría y así, sí, ¿verdad? Sí. sí, y a nadie le hizo daño. Entonces, sí, sí, yo quiero saber el nombre de, pero sí, es una parte de la historia en donde al inicio sabes que hay algo raro, no sabes qué le va a pasar al niño, y después se empieza a encajar la tía tanto con él que dices, chava, o sea, sí, sí está muy, muy rodo. Así es como ya déjalo, por favor. Y al final, la escena que tiene con los papás, justamente, de que los manda a atacar al niño, Mm. y él está buscando por todos medios tratar de romper el hechizo mientras los papás están intentando matarlo, y, bueno, desvivirlo y todo eso, está bien rodón. O sea, la carga psicológica de esa escena Las caras que está, pone el niño en la película sí son de miedo. O sea, yo te decía, ¿qué tanto no le habrán contado al niño lo que iba a pasar? O sea, que de pronto le dijeran, papas, tú cruzas esta línea de sal y corres hacia allá. Y en el momento le dijeron, ah, sí, ahí están tus padres. Y se fue así como que, ok, voy a cruzar esta. Y lo empezaron a perseguir de verdad. Cuando llegan los niños corriendo así. Sí, el niño también pone cara de what the sí, en la noche, ¿no? fuck. Cuando Sí. ya literalmente le vendió a los niños a la tía, Ajá. porque cree que con eso va a salvar a los papás y de repente ya ve que todos los niños llegan a la casa y sí dice, ¿qué chingados hice? ¿No? O sea, y después lo dejan alimentarlo a los niños, a todos los niños y todo. No, 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 está rudísimo. Creo yo que de toda la historia, esa fue la que más cringe, más Yo creo que sentimentalismo me dio. pondría primero la historia del niño, luego la del drogadicto, luego la de la profesora, el de Josh Brolin, y al final el del policía. Es que el policía no te cuenta nada. Ajá, O sí, o sea, sea, el policía solo la pasó mal y ya. y no vivió Y no vivió, ajá. para contarlo, ¿no? Pero creo yo que era un final merecido para esa policía. No, yo quería que se salvara. No, yo no. O sea, sí la cagó, pero no, no merecía la muerte. No manches, platis. Pero, y justamente llegando al final, ¿no? El final es de esos que te dejan mirando la pantalla con cara de what the fuck, eso fue todo. O sea, una vez que el niño logra romper el hechizo, ahora es todos los niños corriendo tras la tía para intentar atraparla
gritando como desquiciados, mientras la tía también va gritando como desquiciada por todo el vecindario, rompiendo casas, rompiendo vidrios, de todo, y nadie sabe qué está pasando, ¿no? Ahora, lo que yo me pregunto y te dije en ese momento es, neta, están en un vecindario en donde ves correr a un montón de niños desaparecidos y no se te ocurre llamarle a la policía. Digo, que tampoco hubiera llegado a tiempo la policía. ¿La persecución dura qué? ¿5 minutos? En 5 minutos no llega una patrulla. Pero tampoco se ve que nadie haga nada. O sea, Ah, sí. literalmente los ven pasar así de, "Ahí van. Bueno, voy a seguir lo mío. Dice, what the hell?". La única familia que logra hacer una llamada y no sé a quién están llamando es por la que pasan en la sala, Sí, bueno. ¿no? Pero porque pasan en la Y sala, ¿no? destruyen todo. Entonces, Exactamente. Pero estaban fuera de llamando al ahí, del seguro de la sala o del televisor, algo así. ahora ya sabes que está en la casa, ya sabes que están ahí, tú, la profesora y todo eso. ¿Por qué no llamas a la patrulla? ¿No? Cuando se está peleando Josh Brolin Ujú, con la maestra y todo eso, y ya logran desvivir a los otros dos, ujú. antes de bajar al sótano, ¿por qué no le hablas a la patrulla? Hoy estamos aquí, ya pasó esto, necesitamos ayuda. No, tienes que ser el héroe, tienes que bajar y después convertirte en un Es lo que héroe. tú dices de los niñitos, la curiosidad. Ellos querían seguir investigando a ver si sí o si no. Sí, pero con seguridad. O sea, No, no, ay, no, no. Todos los anteriores, que en todos los capítulos anteriores, no es como que lo hayan hecho con seguridad, ¿eh? Su curiosidad. el final creo que fue lo más terriblemente flojo de la película. Como si hubieran perdido el manual de cómo cerrar una película, hubieran perdido el guión y hubieran dicho, bueno, se tiene que ser así. Y ya, ¿no? Entonces, en resumen, creo que la hora de la desaparición empieza fuerte, con buenas actuaciones y atmósfera, pero se va perdiendo en el propio intento de ser más misteriosa de lo que realmente era necesario. Ujú. Julia Garner la sostiene, Brolin decora la película y el resto, bueno, corre como puede, Y literal. el niño también la. Ah, sí, claro, y el niño, ¿no? O Eh, incluso la, la, eh, la tía. La tía sí te saca mucho de onda cada vez que aparece. sí, pero creo yo que es justamente porque no sabes ¿Qué pedo? qué pedo con ella, Sí. ¿no? O sea, no sabes si es un demonio, si es una bruja, si hace vudú, si no sabes nada, ¿no? Si lo hubieran definido más, creo yo que hubiera pesado más, ¿no? Pero sí, tienes todo el sentido, tienes toda la razón, Tiene todo el sentido. que el niño, la historia del niño sea mucho más poderosa que la de Julia Garner, ¿no? Se me pasó ahí meter al niño, muy buena aclaración. Y entonces, bueno, ¿te gustaría agregar algo más o pasamos a la calificación? No, creo que en general se mencionó todo. Me espantó la película, pero no la pasé tan mal. Creo que es por el hecho de que no la vi en un cine. O sea, Sí, entonces no sí. sé qué tantos sonidos y. Imagínate ir al cine en donde haya una función en donde llevan a un niñito y vas a ver a los niñitos correr en el cine. Ah, no manches, sí. Eso hubiera estado muy creepy. Qué bueno que no pasó. Y digo, sí nos ha pasado ir a ver ciertas películas y de repente así los niñitos corriendo por todas las escaleras, hasta abajo, le dan la vuelta, hasta arriba y le dan la vuelta y así, ¿no? Si hubiera pasado eso en esta película, Sí, sí, ha sido sí, bueno. sí hubiera tenido que limpiarme después de la película. Pero en general creo que podemos pasar a la calificación de esta película. ¿Qué calificación te gustaría darle a esto? Yo creo que le voy a dar un 3. Un 3, Sí, 3.2, déjale. 3.2. Ujú. Por el niñito. El niñito le da el punto 2. Pesa punto 2. Sí. Wow. No, yo creo que el niñito pesa más. Yo le doy 3.1 de 5 porque sí tiene como esos momentos en donde te saca un susto. Sí, de Creo que repente. los sustos hacen que la película en general sea como un 4. Pero justamente el ya no saber qué onda con la película, si se trata de investigación, desaparición, demonios, no demonios, hechicería, no hechicería, brujería, niños corriendo, muy WTF, es como lo que dices, le baja puntos.
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, nuestro promedio es 3.15 y justamente, ¿no? Tiene momentos muy sólidos y un inicio prometedor, pero el final se desarma, tanto que terminas más confundido que asustado. O más en risa que asustado. O sea, el final tiene todo, menos sustos. Sí. Menos como ese relief. O sea, Digo, tal vez te lo llevaron así para que salieras del cine de tranquilo, relajado. No lo creo. pero es que una película de terror al final, cuando se resuelve todo, pues te vas relajado. Ya no te vas con ese sentimiento de, ¿qué está pasando Ah, aquí? bueno, ujú, sí. Aquí te vas sin saber, o sea, Te va a hacer risas. al final los niños desaparecidos se te olvidan, no, no tienen como tanto el peso. Es Mm, como, bueno, sí, ya salieron y X. El hecho de que de pronto sepas que los niños están bien Ujú. hace que pierdas, o sea, ya no te preocupas por ellos. O sea, sabes dónde están, sabes que los están alimentando, a los niños no los están maltratando, están Hay parados un nada niño al más. que sí están maltratando. O sea, pero no de los desaparecidos. Entonces, sí, como que mm, al inicio pensé, hubiera estado más chido que los niños fueran desapareciendo poco a poco. Y que vieras como el niño se va llevando sus cosas y ese es el niño que desaparece. Entonces ya Josh Brolin podía hacer la conexión de hacia dónde chingados estaban corriendo los niños. Porque de pronto hace dos líneas y dice, sí, para allá, y con dos líneas decide Que, que para allá es. y tiene todo el sentido del mundo, o sea, no estuvo tan errado. No, pero más líneas se hubiera visto más chido. Hubiera estado más de que y la policía no haciendo nada y él sí, Pues que al final se ve así. pero con más líneas. O sea, sí, pero si hubieran repetido esa escena 15 veces ya se hubiera visto muy repetitiva. Con dos tienes, Bueno, eso sí, tienes razón. ¿no? Entonces, pues una tercera ya se hubiera visto un poquito. O sea, ya hubieras tenido como el backup de va a pasar esto, se van a enojar, va a decir que sí, ya. Mm. Entonces, dos te funcionan bien para la película. No, esto es una tercera. Y le dan sustento para decir, bueno, para allá voy. Tal vez lo que hubieran hecho es como, ok, te muestro una escena, o sea, el del niño, de Josh Brolin, la segunda escena y después una escena con el mapa con más puntitos. Además, confía mucho en que, ¿tú qué sabes? Capaz que la niña sí abandonó su casa, una de las niñas, y justamente fue a dar para allí. Y a la mera hora no era para No allá. porque iba corriendo como Igual, Naruto, ¿verdad? sí. Ese correr como Naruto es lo que le daba como todo. Entonces, bueno, la hora de la desaparición, 3:15. Y entra en... No entra. Uy, se quedó. No, se Se quedó quedó lejos, ¿eh? lejísimos, ¿eh? Sí, Sí. no, yo también la volteé y dije, no, creo que para poder entrar en nuestro top 5 no creo que vaya a cambiar realmente esa paleta. Yo creo que hoy puede haber uno. Ah, Sí. bueno. Hoy puede Uy. entrar uno, pero vamos para allá, A ¿no? ver, pues. Yo tengo Sí. otro comentario. Me gustaría ver otra película de Julia Garner. En algo que no sea tan CGI y en algo Tiene que no otra, sea tan este año tuvo basurita. tres películas. ¿Cuál? No me sé el nombre de la otra, pero me salió un TikTok que decía, este es el año De de Julia Garner. Julia Garner. Hay que buscarla porque creo yo que es una actriz que tiene mucho potencial, Ujú. ¿no? Y bueno, ahora vayamos con Una casa de dinamita. Lo nuevo de Catherine Bigelow. Y para quien no la recuerda, es una directora que ya sabemos que cuando se mete con cosas militares Es no falla. mujer la que hizo esa película. Sí. Mira. Es una directora que cuando se mete con cosas militares no falla y que llevaba años perfeccionando este tipo de tensiones. Militares, política y caos descontrolado. Desde The Hurt Locker hasta Zero Dark Theory, su sello es la guerra psicológica antes que la física. Precisión, tensión y decisiones que pesan. Y personajes que parecen vivir con un reloj en una cuenta regresiva. Y aquí lo vuelve a hacer. Y todo lo que mencionaste, todo está en esta película. Pero ojo, porque tiene un giro narrativo interesante, ¿no? Las otras películas eran muy lineales, Mm. esta ya no es tan lineal, ¿no? Y juega con esa narrativa entre el tiempo y espacio, que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, esta directora ya es una directora que tiene un Oscar, que le ganó el Oscar a su ex en una historia muy intensa, y su ex es nada más y nada menos que James Cameron.
¿no? ¿Cómo que? ¿Con qué película le ganó? Con, creo que de Hurt Locker, que, bueno, es con la película en donde Jeremy Renner hace un agente del ejército de Estados Unidos que está en Afganistán o en Israel, no me acuerdo una de las dos, Ok. y desarma bombas. Y entonces vive al límite porque pues, cualquier error puede ser su último, ¿no? Con esa le ganó. Mira tú. Y, ¿Qué historia tan impactante me acabas de traer? No, o sea, sí, yo tampoco sabía que era de Catherine Bigelow hasta que estaba no, preparando el deja tú guión. eso, que le ganó a James Cameron. O sea, y ganarle a tu ex. Es como lo que Creo más, yo que es wow. más, sí. Es Ajá. más, le ganó al favorito de la academia en la academia, ¿no? Que se repita este año, por favor. Y entonces justamente la historia te la van soltando por pedazos, con cambios de punto de vista. Y cada que cambias de perspectiva, retrocedes un poco en el tiempo para entender un poquito mejor lo que está pasando, ¿no? Y sin embargo, te van soltando pistas de qué viene y hay cosas que no te las esperas, ¿no? Y esta película, justamente con ese enfoque, me recordó un poquito a una película que ya había visto en el pasado que se llama En el punto de mira, en el punto de mira, que es acerca de justamente un atentado en una plaza y entonces te van contando como la historia desde varios puntos de vista porque se supone que de repente hay un visitante que estaba ahí y que tiene en su cámara un destello en una ventana, ¿no? Y después unos militares que están investigando justamente ese destello y entonces encuentran la cámara y averiguan que sí había algo ahí. Y entonces todo se va armando como un rompecabezas hasta que al final, no me acuerdo cuál es el final, pero se resuelve el asunto, ¿no? Y aquí, pues justamente tenemos esto, ¿no? Vas armando todo el rompecabezas a partir de pedazos de historia que te van contando, ¿no? Creo que eso fue lo que me gustó de esta película. Y pensaba que era lineal completamente, de inicia aquí y termina aquí. Y en eso te cuenta la primera parte de la historia. Termino y dije, ay, espérate, llevo como 25 minutos de película, no puede ser que esto haya acabado Son aquí. 18 minutos. La historia desde el lanzamiento hasta que Ajá, llega son 18 minutos. 18 minutos. Ah, pues más o menos lo que, sí, ¿no? Creo que lo que dura el misil en llegar. Justo, o sea, por eso, Ajá. la primera historia y lo que dura el misil en llegar son 14, son 18 minutos. Ah, mira. Sí. Entonces, me gustó mucho eso de tengo que pensar. Pues para ir armando la historia, ¿no? Qué bueno que te gusta O pensar. sea, pero mientras veía la película. Porque, O sea, si no estás viendo la película, no te gusta. no, o sea. Espérate, déjame hablar mi. Ya me rompí. O sea, de que cuando normalmente voy a ver la película, pues sí me despreocupo así completamente. Y hasta el final, espero que No está preocupado. Sí. Pero al final pues, te resuelven todo y ya tú no tienes que armar nada, ¿no? Porque ya al final de la película te resuelven todo. Aquí como que el hecho de que digo, ok, aquí empezó y luego siguió esto, y diciendo, entonces esta parte iba acá, y por eso en esta escena faltaba esta persona entró aquí, y era armando todo eso, me gustó de esta película. Y sin embargo, fallamos en todas las predicciones que hicimos. En todas. Cuando de repente uno de los personajes no prende su cámara, no, lo hackearon, No es el presidente. lo sacaron de ahí, es otro, están fingiendo, nada que ver, ¿no? Entonces, sí, fallamos en todas las predicciones que hicimos a lo largo de la película, fue un giro tras otro, tras otro, tras otro, y es como una colección de desastres al final, ¿no? Y justamente es un juego de ritmo que se siente un poco raro, ¿no? Porque por momentos tienes tu tensión súper arriba y hay otros en lo que piensas, esa es otra vez la misma escena, pero desde otro ángulo, Ujú. pero justamente se entiende porque toda la trama gira justamente en torno a 18 minutos, ¿no? Y Catherine Bigelow quiere que entiendas cada uno de esos 18 minutos. Entre comillas, ¿no? Porque no todas las historias
No todas las historias duran 18 Ajá. minutos, pero la historia principal, que es justamente desde que detectan el misil hasta que impacta, son 18 Ah, entonces minutos. tú creo que se impactó. Sí, Bueno, ¿verdad? Creo que ya no sé. habíamos. Hay como muchos puntos, porque justamente, bueno, hasta que se supone que impacta, dejémoslo así, Ajá. ¿no? Porque es un final abierto, no sabes qué pedo. Yo espero que haya una segunda película y que te expliquen qué onda, porque creo yo que está basada en un libro, ¿no? Entonces podríamos leer el libro y después traerlo y ver qué onda. Podrías leer el libro. Sí. Ahora voy a empezar al contrario de como empecé en la review pasada. Ujú. No voy a empezar con quién destacó más, voy a empezar con quién destacó menos. Ok. Y el gran pero de la película para mí es Idris Elba. Me encanta como actor, pero aquí, Tu como el personaje del presidente, presidente es un inútil, la verdad. no sé si fue decisión de la dirección, del guión, pero su personaje es un desastre. Sí. El hombre parece estar en una crisis existencial más que política, pura indecisión, cero liderazgo, y Sí. llega un punto en el que ya no sabes si quieres que actúe o que lo saquen del despacho oval. O sea, neta, cada vez que aparecía me daban ganas de gritarle, por favor, ya decide algo, o sea, ya salgo. Sí, eso sí, que son los últimos como 5 o 10 minutos de la película, sí me la pasé frustrado. Sí, sí, De sí. que tenía que hacer algo y, espérenme, tengo que llamar a mi esposa. Digo, bien por él, ¿no? Primero, Sí, primero al alto mando y ya y ya después luego tomas decide. decisiones. Sí. Pero ya en cada decisión como que sí dije, espérate, o sea, esto es una decisión No, y de es, vida o ok, muerte, lo voy a piensa. consultar con mi esposa, lo voy a consultar con el marín que tienes ahí, todo lo tiene que consultar, no puede tomar una sola decisión y creo yo que no es algo que haría POTUS, ¿no? The El, President of the United States, POTUS. no sé, o sea, uf, es que no sabemos cómo llegó ahí. Y, Idris. y ahora, por otro lado, hay actuaciones que cargan con la película completamente, ¿no? Rebecca Ferguson, que es la capitana Olivia Walker, está increíble. Tienes esa mezcla de autoridad, vulnerabilidad y presencia que equilibra muy bien el caos que está rodeando toda la escena. Yo lo sentí más de vulnerabilidad de ella. De. ¿Qué fue lo otro que dijiste? Autoridad. Autoridad no sentí en ella. Autoridad su jefe. Pero al Por las final, razones, pero ¿no? al Es su final la jefe. dejan a ella. Pero no siento que mande. Porque su jefe ya le calmó todo, ya puso a trabajar a todo. Y ella ya nada más está siguiendo la ola de vamos a trabajar, vamos a seguir en este paso. O sea, y de pronto se quiebra. Y entendible, ¿no? Por todo lo que está pasando, pero sí siento, empatizo con ella por Por la parte vulnerable. ajá. O sea, sí, pero Y el que está con ellos trabajando el de sistemas, el que está con, con el relojito y que no sabe qué está y pasando de y se le repente cae todo. cambia y Sí. sí, y sí. Creo yo que ese personaje relaja mucho el ambiente. Sí, yo cada Aparte, vez que estás hacía como muy algo, tenso y de sí, repente lo pasan y es como, sí, sí, ajá, ya le sí. pasó. Sí. Y Gabriel Basso es otro que también destaca, que es el Deputy National Security Advisor. Te va a poner a Peña Nieto cuando dice infrastructure. No, pero vas a cortar antes. Sí. Por favor. Tiene esa mezcla de ser importante. ¿Y sí sabes quién es? No. El que va corriendo. El guapito. El guapito. Sí. Tiene esa mezcla de ser importante, pero que a la vez no te toman en serio porque eres más joven que el resto. Sí. Y se nota su desesperación de tengo que hacer algo, tengo que darme a entender, tengo que hacer que me hagan caso y no sé cómo, ¿no? Justamente Y porque al está pagando final como no le la hacen novatez. caso. Sí, porque hablan con su contacto. Le dicen, ok, ¿con quién tengo que hablar? Y él le habla A Lali. a Lee Ajá. y le hacen caso. O sea, al final sí logra que alguien diga, ok, es que no son ellos, ¿no? Porque todo el mundo está apuntando que es Rusia o que es Sí. China. Y al final de cuentas, ella les da como la visión de no son ellos, ¿no? Pero es que de pronto, ay, no fue nadie, de pronto el misil cayó del cielo.
No, sí salió de algún lado, Ajá. pero no saben quién lo lanzó, ¿no? Porque bueno, creo que no contamos como de qué es la historia. La historia es que de repente en sus sistemas de defensa de Estados Unidos detectan un lanzamiento de un misil Es un misil nuclear, además. y que originalmente lo tratan como si fuera una prueba de otros misiles, todo eso, y se dan cuenta que la trayectoria va hacia Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando empieza todo el caos y nadie sabe qué onda y no hay nada confirmado, pero tampoco hay nada no confirmado y entonces nadie sabe qué onda, ¿no? Pero, o sea, Rebecca Ferguson y Vaso son dos de los personajes que hacen cosas, mueven cosas. Vasos es. El guapito. Ah, ajá. Entonces son dos personajes que hacen. Sí se ven vulnerables justamente porque uno es muy joven y está pagando como esa novatez dentro de todo ese círculo político. Y la Pero también otra, porque de pronto le costaba decir su idea, o sea, como que entre tantas cosas que tenía que hacer y que no porque, sabía si le podía hablar de esa forma al superior o no. porque él no es el jefe de ese departamento. O sea, su jefe no contesta y entonces lo contactan a él. Porque realmente tenía que tomar esas decisiones, no es él, pero las toma porque ya está ahí, ¿no? Entonces, esa parte está interesante, me gusta mucho y por eso le doy este peso a la historia, ¿no? Otro que me gusta mucho es Jet Harris, que es el Secretary of Defense, que se llama Reed Baker. Es el que siempre hace mal, El que normalmente. sí. Y justamente este hombre podría leer la lista del súper y aún así podría sonar importante. Y la escena en donde después de hablar con su hija va al roof y se avienta del techo porque ya no va a ver a su hija, no la ves venir, está súper cruda y si te quedas así como, ¿qué acaba de Empieza a pasar? ser cruda desde que le habla a su hija y ya no le informa. O sea, desde que dicen, sí, va a impactar en Michigan. No, en Chicago. Ah. No, claro. Va a impactar en Chicago. Y él se desconecta completamente de su trabajo Empieza a ver por su hija y y después se dice, da mi cuenta que hija no puede está hacer nada, allá, ¿no? le habla y su hija, sí, no sé qué. Digo, también su hija medio culerilla, ¿verdad? Pero... Bueno, pues ya lo habíamos visto desde The Last of Us. O sea, porque Y yo, sí, que se muera. Y le habla y de pronto ya no le dice del misil ni nada. O sea, yo sí dije, otro personaje con el que pude, pues, sin simpatizar. empatizar. Empatizar. Sí. Pude empatizar. Simpatizar, no. Empatizar. Sin la S. Hoy no me está saliendo nada. Empatizar. Pude empatizar con ese personaje. Y justo yo tenía mucha curiosidad de qué chingados pasaba, porque es ya que la cuarta o la tercera historia que te presentan, Ajá. y en todas las anteriores de pronto escuchabas, no, o sea, es mucho ruido y... Yo pensé que iba a hacer algo con el presidente. No me Ajá, esperaba que fuera con el secretario, porque aparte y se ve tú, súper van a disparar, tranquilo. güey. Sí, va a pasar algo, el helicóptero. Sí, Sí porque pasa algo en el helicóptero, además pero no te, no no es. te mostraban la sucesión de Zoom Ajá. para que vieras en dónde estaba el caos, o sea, escuchabas de fondo, entonces sí, Sí. así como que Y ¿dónde? todos se quedaron así con cara de, ¿qué? Y después el presidente seguía hablando y te quedabas como, ok, ¿qué pasó aquí? Esas escenas me encantaban, es que como que de pronto había caos Y nadie sabía qué y onda. todos decían, Sí. ¿qué? 2 segundos y decían, bueno, volvamos al asunto y yo, ¿ok? O sea, supongo Hasta que... parece que estuvieran grabando aquí. Sí. Bueno, y el punto de todo esto es de que se lanza y creo que el poder poner una escena de exhibición en el cine o en una serie, a veces no es tan fácil, porque cómo construyes todo eso y cómo lo plasmas y que no pierdas el rumbo en tu historia, pues puedes llegar a ser... Yo soy fan de cuando muestran ese tipo, o sea, cuando hay ese tipo de escenas, pero no las muestran. Ujú. Porque yo siempre te lo he comentado, la imaginación que tiene uno como espectador de qué pasó, es mucho más poderosa que cualquier escena que pudieras plasmar. Pero Hay aquí, películas en donde quedan, ¿no? En donde sí queda mostrarlo, verlo y todo eso.
Pero aquí no Aquí te lo no, esperas. nunca se me pasó por la idea que, o sea, así, y me lanzo. Sí No, me quedé que, y nada más se ve cómo da el paso, o sea, ni siquiera se ve cuando bajan ni cuando van, ujú, nada, ¿no? Y cortan la escena, te pasan otro momento y la historia sigue porque pues, es porque súper tiene que ser. rápido, es súper frenético todo el asunto y sí te quedas como, "Ay, sí se Que lanzó". acaba de pasar, Sí, what the fuck. pero no lo ves, nunca ves nada de eso, ¿no? Entonces, ese tipo de narración en el cine me gusta, ¿no? Soy fan muy de eso. Eh, Y otro personaje que me gusta es Jet Harris como... no, este ya lo dije. O sea, sí me gustó, pero ya lo dije. Además es Jason Clark, que tiene una escena del manejo de crisis, que es el jefe de Rebecca Ah, Ferguson. otro que también la hace siempre de malo. Yo por un momento en la película yo Todos son dije, malos. sí. Ese es malo, ese es malo, ese es Comfy, ese es Comfy y ese también es Comfy, Es que ¿no? creo que la mayoría de los personajes que están en puestos importantes en la película los he visto muy recientemente en una película siendo de malos. Entonces dije, todos estos están Coludidos. ajá, para pues, desaparecer Estados Unidos. Entonces yo decía, a veces, y de pronto hacían algo y decía, ok, tú ya no eres malo. Yo decía, entonces tú eres malo. Al final nadie resulta ser malo, ¿no? Y dije, bueno. Sí, pero y justamente cuando vimos esa escena te dije, regrésala, porque ese manejo de crisis que tiene es espectacular, ¿no? Están en el despacho como de primera respuesta de la Casa Blanca y de repente empiezan a sonar las alarmas, empiezan a ver qué onda, empiezan a tratar de descifrar qué es lo que está pasando, contacta con el centro que detectó el misil, pasan muchas cosas, tienen que convocar a la reunión porque ellos son como el centro de comunicación, de Uh-huh. respuesta y de todo y de repente empiezan a hacer como, empiezan a divagar, ¿no? Es como, tengo que hacer esto, tengo que avisarle, tengo que no sé qué. Y él así de, espérense, esto ya lo hemos practicado, ya saben qué hacer, tenemos que hacer esto, no sé qué, tú dime esto, tú dime el otro, bla, bla, bla. Centra el equipo, lo maneja espectacular y entonces el equipo empieza a fluir tranquilamente. Esa escena, ¿cómo lo manejó? 30 segundos y el equipo empieza a funcionar como lo venían practicando. Y además cuando le dicen, me cayó muy bien como jefe. O sea, yo dije, qué ganas de tener un jefe así. Nunca he tenido un jefe, ¿verdad? Pero qué ganas. Este, cuando ya llegan y le dicen, venimos por usted, nos vamos a llevar a la caja fuerte, A la caja a fuerte, la zona al segura. búnker. Ajá. Y él dice, no, porque estoy con mi equipo. Entonces todos los demás se quedan así como que, pero, y ellos así que, me dieron una orden, como de que no, me lo tengo que llevar. Y ya de que Rebeca le dice, Yo sí pues ni conozco a alguien que modo, sería así. ay, no, Yo sí. tú. No, no, no. O sea, sí también sería así, pero pues, nunca he estado en esos puestos, pero yo sí conozco a alguien que está en esos puestos que sería así. Sí. Ay, qué chido, la La verdad. verdad es que sí. Mis respetos. Ya al final como que Rebeca le dice, ni modo, papi, ahora se tienes que ir y él dice, bueno, confío en que lo van a hacer bien. Y se va. ¿Y por qué le tienes que ir? Porque sí. Bueno. O sea, pero... No, o sea, sí tiene un peso y todo eso, porque pues, Uh-huh. si no, pues, lo llevan a fuerzas y así. Pero puede hacer eso porque deja al equipo funcionando, lo Ajá, deja justo. tranquilo, ¿no? Y entonces esos 30 segundos que tiene de manejo de crisis, literalmente deberían de agarrar así, hacerle clip a esto y presentarlo en todos los webinars, seminarios, todo eso que tengan de liderazgo en las empresas, ¿no? Como así se tiene que hacer. No le gritó a nadie, no pendejeó a nadie, o bueno, más o menos sí a uno, pero con toda justificación. Pero es de una forma tan sutil porque empieza a divagar, a decir no sé qué, y él como, ok, sí, ya, suficiente, y pasa al otro, ¿no? Uh-huh. Lo escucha, le da la oportunidad, empieza a decir cualquier pendejada y pasa al otro, ¿no? Entonces, es un manejo impresionante. A mí me gustó mucho. Eh, Ojalá algún día pueda llegar a esos niveles de poder tener esa calma en tiempos de crisis, ¿no? Y Yo, mira, hace 2 capítulos eso se quedó ahí muy. Pero, pero ya no, ya. Y pasemos ahora con Anthony Ramos, ¿no? Que el, regresamos justamente a la primera historia, ¿no? Eh, el mayor, el coronel, el el militar. militar.
Y bueno, ¿qué te digo? Su personaje empieza bien, con energía, presencia, ese aire de soy militar con propósito, pero luego se quiebra. Se quiebra bien cañón. Y yo no entendí el por qué. Mm, lo puedes quitar a él y su equipo sigue no funcionando. O sea, porque al final no funciona su equipo. Pero no es culpa Pero, de ellos, ajá, no, no, ¿no? no. Justamente se quiebra de una forma emocional que dices, ¿qué pasó aquí? Ujú. Eh, y, y no es como muy profundo su quiebra, ¿no? Sino es como si el guión no supiera cómo llevarlo hacia ese desenlace. Pero creo que es porque están combinando su historia con la de Rebecca Ferguson. Y la de Rebecca tiene más peso. Si nada más te presentan la de los militares y cómo le están sufriendo, chance, si hubieras dicho, chale, o sea, no funcionó su máquina, y le están pasando mal, porque hay familia que tienen allá y se va a morir. O sea, sí, pero Pero la de Rebeca es más, no sé, siento que estamos tiene más. hablando, estamos hablando desde un punto de vista Hollywood, ¿no? Militares Hollywood. Mm, No hablemos cómo deberían de responder, ¿no? ujú. Militares Hollywood es como, ok, Podemos contar todo. justamente, ¿no? Vienes acostumbrado de esas historias militares en donde todo tiene que salir bien y si no sale bien, bueno, vamos al siguiente y al siguiente y al siguiente, eventualmente algo va a salir bien, ¿no? Ujú. Porque esa es como Ah, la sí, concepción, la idea que le tratan de meter, ¿no? Es la propaganda política, ¿no? Y acá vemos a unos militares en donde de repente el plan falla y se y quiebran. ya no hay otro Y ya no plan. hay otro, ya no hay plan B, ya no hay plan C, ya, y te quedas Pero de, te lo ponen en la película de que dicen, ¿y si no funciona el plan A? ¿Y si le dicen, no pues, hay otro. no hay otro Sí. plan? Que también hay, que a mí siempre me han dicho en toda mi vida, siempre dan un plan B y un plan C, por si no funciona. De que, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Y entonces justamente este personaje pasa de decisivo a confundido en segundos. Ujú. Y cuando ya de repente ya no sabe qué hacer y se queda así como pensando y lamentándose y todo eso, yo lo sentí forzado. O sea, no es una historia que tenga un desenlace como natural. Y hasta lo olvidan al Ajá, y de personaje. repente ya Ya no sabes qué onda nada. con él y con su equipo. O sea, ¿No? falló y dice, bueno, ya. Que falla creo como la mitad, ¿no? Como a los 8 minutos o algo así, que es cuando fallan los impactos de los antimisiles. Y tienen una línea por ahí más que se vuelve a repetir o sea, en varias historias más, porque es como decisiva, pero yo creo que es más como para que identifiques que ese es el momento, ¿no? Y ya. ¿Sabes también qué otra historia no hasta ahorita dije, qué onda con ellos? La de los que se montan en los aviones, en los casos. Ah, sí, O sea, pero creo yo que te lo dejan como para que va a haber una segunda entrega y esa es la historia que te van a mostrar. mm, me agradaría, pero en este momento lo puedes quitar y. Porque O sea, solo hay un diálogo que dice, ¿qué onda tienes, con los, no sé qué, que están volando por ahí o por qué los desplegamos? Pero ya nunca más. O sea, porque llevan las bombas, ¿no? o los misiles intercepción, no Ujú. sé si hay misiles de intercepción, no estoy hablando al aire, ¿no? Eh, pero hay dos opciones con ese equipo, ¿no? O sobrevuelan y detectan que sí hay un objeto que va a impactar, o sobrevuelan y dicen es que no hay nada, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué falló? ¿Te hackearon? ¿Están inventando cosas? No, pero ¿Verdad? sí hubo cosas así. O sea, porque ya al final, llegas a la historia de la que rescataron por ahí, de las que es importante y la llevan al búnker. Y en el cielo sí se ven Ves dos líneas, ¿no? Pero la, ¿cuántos aviones hay? uno, Son dos, dos. dos equipos. Pero yo pensé que la línea era del misil, o sea, del. Es que Ajá. no sabes. Mm, Hay dos objetos en el aire, que son las dos líneas que van pasando, ujú. que puede ser o uno de los aviones sobrevolando y el misil, o dos aviones sobrevolando. No sabes qué onda, ¿no? Justamente te lo dejan como muy abierto para, eh, puede Veremos. pasar qué onda, ¿no? Ujú. Y bueno, en general, una casa de dinamita funciona porque la dirección es sólida, los momentos de tensión están bien ejecutados y la narrativa fragmentada logra mantener el interés.
Pero también tiene esos lapsos en donde se repiten tanto las escenas que te preguntas si se les acabó el presupuesto para nuevas tomas, ¿no? Aún así, Catherine Bigelow consigue que los 18 minutos de caos se sientan intensos y justificados. Y que se sientan más de 18 minutos. Al final, una casa de dinamita no es tanto sobre política o guerra, sino sobre cómo la indecisión también puede ser destructiva. Y entonces es una película con una estructura inteligente, actuaciones poderosas y un ritmo que te mantiene alerta. ¿Y qué calificación le darías? Creo que le voy a dar un... Es que estoy entre darle 4.2 o 4 o abajo de 4. Es, me voy a por un 4. Un 4. Porque me gustó bastante. Desde que la vi en cortos de TikTok, dije, se ve buena, se ve buena. Y lo único que no me gustó fue el final, en que no me diga qué chingados pasa. Es como que dije, oh. y, y las cositas que estuvimos hablando ahorita, sí, no es una película, wow, qué buena, pero está buena. Entonces le doy el 4. Yo le voy a dar 3.5. Ok, por Idris. Es que vale totalmente la película, o sea, sí vale todo el tiempo que le estás dedicando, sobre todo si te gustan las historias de crisis política, que tengan adrenalina y que aparte tengan buenas exposiciones emocionales. Pero no todos los personajes están a la altura de la historia. Por ejemplo, el militar, hay un militar que no mencionamos, que es como del Pentágono, o supongo yo que es del Pentágono. El que trae el librito de manual. Ajá, y que está ahí sentado, de la indicación, que trae su traje verde. Sí, cierto. Pues justamente ahí está el que, ¿no? Tienes la historia de los cazas, que también no sabes qué onda, los militares del inicio, que no es como el típico militar, y a mí no me gustó El del eso. presidente y sus allegados. Ajá, ¿no? Entonces, sí tienes una muy, muy buena narrativa, una muy buena historia, pero no todo está como al mismo peso. Y eso hace que de repente tengas como lagunas, ¿no? Y coincido contigo, el final, que no me digan qué chingado está pasando, no me gustó. Sí, me dejó muy mal sabor. Me fui a dormir enojado ese día. O sea, de no saber qué, si sí impactó, si no impactó, si contestaron, o sea, si regresaron misiles o no. Y dije, no, no. Nuestro promedio de esta película es, Sí, pues la calificación de esta película es 3.75. así puede que ya no lo tengas que poner en un número en el video. Y antes de terminar el capítulo, ¿no sentiste la narración de esto como muy parecido a una película bélica del año pasado que no ha sido tan tomada en cuenta, que se llama Civil War? ¿En qué sentido? Porque Es una película en drama militar, pero no desde un punto de vista de tanta acción militar, es como más política esta, ¿no? uh-huh. Y Civil War te lo muestra desde un enfoque más periodístico. Pero al final de cuentas es como una narración de algo que podría llegar a pasar. Quién sabe si pasa. En ese caso sí. En cómo me lo cuentan, no. Y la narrativa, no sé, me gustó mucho Civil War. Me puso tenso. Justo en esa etapa fue un momento en el que dije voy a ver películas que iniciaban tensas, se desarrollaban tensas Y seguía y entonces. terminaba tenso y Sí. no las disfrutaba. Y eso me gustó. De esta película me gusta cómo te lo narran. Porque no, si sí llegué a ver una película que te lo narran por partes, no me acuerdo, o quién sabe. Sí, sí, es la primera que estoy consciente de cómo me la van narrando y me gustó mucho eso. Justamente lo que mencionamos atrás de y poder ir armando desde el minuto 1, minuto 18, pues todo esto me gustó mucho. No, no siento que sean lo mismo. Son películas que narran dos acontecimientos muy diferentes y de perspectivas muy diferentes,
Y me perdí. Me perdí en lo que iba, pero ajá, son diferentes. Ok, ok. Pero bueno, este capítulo exploramos un misterio que nos llevó a una sesión de vudú y un caos guiado por una mujer extraordinaria, que es Catherine Bigelow, que nos da una película bastante sólida y que ojalá hubiera tenido un poquito más de guión para ciertos personajes. O quitarlos. Es que no puedes quitar a Potus. Puedes quitar al actor. Lo podías haber dejado en la cámara. Una IA. Que no se prende. No sé. Porque hubieras tenido O sea, entonces. porque eso que no se prendía la cámara, sí. Sí te da. Es una película que te da para hacer un montón de ideas en tu cabeza de. No puede pasar esto, está pasando esto, está pasando esto, y de pronto que te digan, no está pasando eso. Entonces tienes que reestructurar toda tu idea que tenías para que quede y tus espacios huecos y que de pronto esto no, entonces mueve esto y quítale. Pero creo yo que sí necesitabas ver a Potus. Entonces, saber quién era la cara del No presente, saber quién era, pero sí qué estaba haciendo. Porque si de no, por qué no está prendida su porque hay cámara. ciertas interacciones que tienes que de repente quedan como vacías y esos huecos que se llenan ya una vez que tienes el punto de vista de Potus aclaran muchas cosas. Y si nada más hubieras tenido el audio, ¿cómo lo llenas? Con una pantalla negra que diga Potus abajo. Sí, que diga President of the United States. No, o sea, no queda. ¿No? Tal vez en un audiolibro o en una narración tipo podcast hubiera quedado, pero en pantalla. Entonces sí se necesitaba ver a Idris, ¿no? Pero bueno, esto nos da como para hablar otro capítulo entero. Y por el día de hoy creo que han sido dos películas muy sólidas, dos películas que recomendamos mucho ver. Eh, la primera La primera la pueden encontrar. en Netflix y la segunda No, también en HBO. en HBO. Ah, bueno, no sé, entonces ya vuelve a decir tú. La primera película que es la de la hora de la desaparición la pueden encontrar en HBO. Y la otra que es la de, sigo sin acordarme el nombre de qué Una es. casa de Una dinamita. casa de dinamita la pueden encontrar en Netflix. Sí, Y sí, no sí. duran tanto realmente. Entonces, Duran 18 minutos muchas veces. las dos las pueden ver una tarde de fin de semana. Con palomitas o una hamburguesa o unas papas fritas. Un poco de... Y bueno, un placer estar aquí con ustedes, haber compartido estas dos películas. Síganos en donde sea que nos estén escuchando y Síganos los en todas nuestras vemos redes, más bien, no nada más en Spotify, en TikTok, en, en Instagram, y en YouTube. ajá, YouTube, ¿no dije YouTube? No. YouTube. Síganos y es un placer, como siempre, estar con ustedes y nos vemos hasta el próximo capítulo. Bye.